Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas y amigos que estáis congregados para participar del culto online de la iglesia, nuestra querida iglesia Bethesda. Vamos a continuar nuestro culto considerando la palabra que he titulado El poder revelador de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar leyendo dos versículos que se encuentran en el capítulo 4 de la epístola a los Hebreos, versículos 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa que no sea manifiesta delante de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Una de las cosas que Dios nos enseña a través de su palabra es que los hijos de Dios tenemos que ser sinceros, tanto en nuestro hablar como en nuestra conducta, renunciando a todo engaño e hipocresía, es decir, sin máscaras ni disfraces, para lo cual hay que tomar decisiones respecto de lo que hacemos cuando estamos solos y no nos ven los demás, y luego aparentar ser santos cuando no lo somos. Así, de esa manera no llegaremos a ser como aquellos fariseos que el Señor calificó como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Pero también usar de los mismos principios, no solamente en nuestra relación con Dios, cuando nos presentamos delante de Dios, en relación a nosotros mismos, sino también en relación a los demás, en nuestras relaciones mutuas. Y eso solo podemos conseguirlo de manera satisfactoria cuando conocemos al Señor, somos transformados por el poder de su palabra y le obedecemos. Sin obediencia, esa transformación puede quedarse a medias y frustrar así el propósito restaurador, sanador de Dios para con nuestras vidas. Y ahí tenemos la palabra poderosa, iluminadora de Dios, que es como espada de dos filos que penetra, como una lámpara también, no solamente que corta, que divide, que discierne, sino también que ilumina lo más profundo, de tal manera que ningún psicólogo en la tierra puede llegar a la profundidad del corazón humano. Sirva la historia de la cual vamos a hablar a continuación como ejemplo del poder revelador de la palabra de Dios para destruir los disfraces, para llegar a lo profundo del corazón. Los que conocéis la historia del reino de Israel sabéis que al morir David, el rey, le sucedió en el trono Salomón, que comenzó muy bien. había recibido de parte de su padre buenos y sabios consejos, y él mismo se dirigió a Dios orando una vez que tuvo un sueño de parte de Dios, y él pidió sabiduría al Señor porque se consideraba joven y torpe para gobernar una nación tan grande. Así que pidió sabiduría y el Señor le dio sabiduría y mucho más, de tal manera que su sabiduría trascendió los límites de las fronteras del pueblo de Israel y fue conocido por muchas naciones en muchos lugares. Pero pasó el tiempo y él se corrompió, cayendo en la idolatría por la cantidad de matrimonios que realizó con las hijas de reyes de naciones paganas, y el resultado fue horroroso. A su muerte le sucedió Roboam, un joven que tuvo en poco, menospreció el consejo de los ancianos, el consejo sabio de los ancianos, e hizo caso de sus amigotes, y el resultado fue que la nación se dividió. 10 tribus se separaron, fueron las tribus del norte, y quedaron en el reino del sur la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero antes de que el reino de Salomón se hubiera dividido, el Señor mandó al profeta Ahías de Silo, Ahías silonita, por eso se conoce como Ahías silonita,
fue enviado a un hombre que estaba muy pendiente de lo que pasaba en el pueblo de Israel, que ya había intentado algún tipo de asalto al poder, de tal manera que tuvo que huir a Egipto hasta que supo de la muerte de Salomón y volvió. Entonces le mandó el Señor un profeta para que le hablara a este hombre de parte del Señor y le comunicó que él sería rey sobre las 10 tribus del norte. Además le dijo que su reino sería perdurable a condición de que él hiciera lo correcto. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 29 a 40. Así que una vez que sucedió la división y Jeroboam subió al trono, olvidó todo cuanto le había dicho el profeta Ahías. Hizo lo que le consideró oportuno sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Él pensó que si dejaba que las 10 tribus fuesen a Jerusalén para guardar la fiesta religiosa y para ofrecer sacrificio, que al final perdería el reino porque se irían todos con Judá y con Benjamín. Así que lo que hizo fue edificar 2 templos y 2 becerros, y uno lo edificó en el norte y otro en el sur. Y de esa manera favorecía el desplazamiento del pueblo, de las 10 tribus, y se aseguraba de que todos quedaban bajo la jurisdicción política y religiosa de su reino. Dicho de otra manera, Jeroboam hizo lo que le dio la gana y guió al pueblo hacia la idolatría sin tener en cuenta para nada lo que Dios había dicho por medio del profeta Ahías, que él tendría una dinastía y que su trono sería firme si hacía la voluntad de Dios, cosa que no hizo. Pasó el tiempo muy al principio de su reinado y una vez que estaba celebrando sacrificios en el altar que había inventado junto con todo lo demás, que le fue enviado un profeta anónimo que lo amonestó severamente de forma pública. El profeta no tuvo más que llegar y profetizó sobre el altar extendiendo su mano, y este altar se partió y la ceniza se derramó por todos lados. El rey Jeroboam no daba crédito a sus ojos e inmediatamente con voz de mando ordenó prenderle, con toda la autoridad de que era capaz prenderle. Pero al dar la orden, alargó el brazo y cuando lo encogió se le secó y luego no lo pudo enderezar. Una prueba de que su autoridad frente a la autoridad de Dios manifestada por medio del profeta era una autoridad nula, ninguna. Y él se dio cuenta que aquel profeta venía de parte de Dios y que su palabra era buena. Pero uno puede imaginar el esfuerzo del rey Jeroboam para enderezar el brazo sin conseguirlo. Entonces, dándose cuenta de que aquello venía de parte de Dios, le dijo al profeta: te pido que ruegue ante la presencia de Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Entonces el varón de Dios oró al Señor y la mano del rey le fue restaurada. Primera de Reyes, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 9. Esto es lo que suele ocurrir cuando somos desobedientes y caminamos según nuestro antojo. Dios nos ve y sale a nuestro encuentro. Digo que suele ocurrir, no que suele ocurrir lo mismo. Si ocurriera lo mismo estaríamos todos muy mal. Pero es cierto que cuando hacemos lo que nosotros queremos, Él sale a nuestro encuentro y a pesar de lo equivocados que estamos, nos beneficia con su bondad y poder. Fíjate que Dios podía haberlo dejado con el brazo encogido y sin embargo le manifiesta su bondad. Y de esta manera también suele ocurrir, estas cosas suelen ocurrir como avisos para hacernos volver al camino recto, el camino de la santidad, de la verdad y de la justicia. Aunque Dios opera ahora de una forma diferente en esta época de la gracia, porque a veces es verdad que nos hemos desviado, Dios nos ha salido al encuentro y ha manifestado su favor,
su bondad, su misericordia para con nosotros. Sin embargo, nosotros no hemos sido, o sí, pero en algunos casos quizás no hemos sido consecuentes con esa benevolencia que Dios tiene para con nosotros. Por eso, al seguir con la historia de Jeroboam, nos damos cuenta que él no prestó atención ni a las palabras primeras del profeta Ahías, ni tampoco a las segundas de este profeta anónimo. Él no rectificó y siguió haciendo lo que quiso. Entonces, cuando una vida, sea quien quiera que sea, no importa su condición social o su posición económica, no estima la palabra de Dios y se dedica a hacer lo que le viene en gana contraviniendo sus mandamientos, el hecho de que Dios guarde silencio por un tiempo no significa que Él no tome debida nota, ni que deje de interesarse por nosotros. Sencillamente, y si la cosa se repite, nos deja hacer. Es como si dijese, bien hijo, ¿eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que quieres? Toma nota de esta pregunta retórica. Dios nos dice, ¿eso es lo que quieres, hijo? Adelante. Entonces deja pasar el tiempo, porque lo que no queremos aprender de una manera, Él ha establecido que lo aprendamos de otra. El propósito es que no nos hagamos daños innecesarios a nosotros mismos, ni tampoco hagamos daño a los demás que están a nuestro lado. Qué bueno que el apóstol Pablo dijo por 2 veces que estas cosas le sucedieron y están escritas como ejemplo, a fin de que nosotros no codiciemos cosas malas. Capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 6, versículo más abajo, versículo 10, creo que dice más o menos lo mismo. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y nos han alcanzado a nosotros para que nosotros aprendamos de esos ejemplos, a nosotros que nos han alcanzado, dice, los fines de los siglos. Es decir, que lo que aconteció en un pasado lejano, bajo la supervisión de Dios, bajo la enseñanza de Dios, la disciplina de Dios, nos sirve a nosotros como ejemplo. En otro caso, con otra orientación, el apóstol Pablo viene a decir lo mismo, pero ya digo, con otra orientación, y dice, porque estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En una, para que no sigamos los malos ejemplos, y en otras, para que, viendo la misericordia, viendo la bondad de Dios, viendo la gracia de Dios actuando, que nosotros también tengamos consuelo como otros recibieron el consuelo de parte de Dios. Así que en relación a Roboam, pasó el tiempo y el hijo de Jeroboam cayó enfermo. Cayó enfermo. El hijo, su único hijo, el que había de sucederle en el trono. Y eso quiere decir que si bien nos complace tener el control de todo lo que sucede en nuestra vida, queremos tener el control de todo, va a llegar el momento en el cual vamos a conocer nuestras limitaciones, sea por medio de una enfermedad, una crisis económica, una crisis matrimonial, una crisis familiar o cualquier otra contingencia, y generalmente a veces inesperada. Mi mujer y yo recordamos una historia de hace 30 y tantos años que íbamos al médico. Yo iba al médico por la cuestión digestiva. Era un internista que había aprendido toda su medicina en Alemania, que ya habrá fallecido el hombre, pero había la mujer, la muchacha que la atendía allí, había tomado mucha confianza con nosotros porque ya eran muchas las veces que habíamos ido, ¿no? Y nos contó, dice, sí, esta mañana vino uno para hacerse una colonoscopia, un director de un banco, de por aquí cerca, decía. Y él venía, en fin, con cierta más o menos incertidumbre, pero se ha ido sabiendo que tiene un cáncer, con todas las pruebas que le hicieron, además que tiene cáncer, pero
sin remedio. Como dice, el hombre iba con una cara descompuesta. Es entonces cuando generalmente la gente, aún nosotros mismos, aunque nosotros mismos, suponiendo que no estemos haciendo la voluntad de Dios, pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, siempre sabemos que tenemos de parte del Señor su apoyo, su consuelo, sus cuidados, su guía, su fortaleza, su poder a nuestro favor, ¿no? Pero es precisamente en esas circunstancias, cuando vienen estas cosas, estas contingencias inesperadas, que entonces nos sentimos impotentes y vamos a saber que ninguno de nosotros, de nuestros recursos, resultarán eficaces contra ese mal que nos aqueja. Jeroboam sabía que lo que había instituido era falso, y ni esos becerros ni lo que representaban, según el rey decía, podrían ayudarle a conseguir la sanidad de su hijito, su heredero al trono. Entonces, aunque el texto no lo dice, pero uno puede imaginarse, ¿verdad? Mi hijito. Y no digamos la mujer, que como no contaba mucho en el Antiguo Testamento, me refiero a en estas culturas, no lo dice, pero cómo debía sentirse su mujer también, incluso posiblemente más que el padre. Él pensaba en que era su heredero y que era el que iba a reinar. Ella pensaría, es mi hijo. Entonces, en su angustia, Jeroboam se acordó del profeta Ahías. Es lo que suele ocurrir con la gente que no se acuerda de Dios, pero cuando tienen una contingencia así inesperada, ¡ay, Dios mío! ¡Ayúdame! ¿Dónde estás? Y es posible también que como creyentes recurramos al Señor en nuestra gran necesidad, cuando no hemos dependido de Él, cuando creíamos que no lo necesitábamos, que no éramos conscientes de que nosotros le necesitamos las 24 horas del día para respirar, para pensar, para ver, para oír, para hablar, para desplazarnos de un lugar a otro. ¿Qué nos creemos nosotros que somos? Entonces en su angustia Jeroboam se acordó, como dije, del profeta Ahías y elaboró una estrategia. Le dijo a su mujer que se disfrazara para que no fuese reconocida, cogiera algunos regalos y fuese a ver al profeta Ahías, que hacía tantos años le habló de parte del Señor, para consultarle acerca de su hijo si sanaría o no. Ve, disfrázate para que no te conozca. Y pregúntale al profeta si sanará a nuestro hijo. La mujer hizo lo que el rey su marido le dijo y se encaminó hacia la casa de Ahías. Ahora, el profeta, debido a su edad avanzada, estaba casi ciego y no veía, apenas veía. Así que no sería posible que el profeta la reconociera. Además, ella iba disfrazada. ¿Cómo sería posible? Un plan aparentemente perfecto. Pero ¿vosotros creéis realmente que nosotros podemos elaborar planes perfectos para que Dios no nos descubra? ¿Que no sepa lo que nosotros hemos pensado, hemos dicho en lo oculto, en lo íntimo, y nos proponemos llevar a cabo? Y aquí viene a colación los dos textos que hemos leído al principio, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta lo más profundo del ser humano, que son los tuétanos que van por el interior de los huesos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Por eso, antes de que la mujer de Jeroboam llegara a casa del profeta, Dios le habló a este y le dijo lo que habían tramado su marido y ella y cómo venía disfrazada. Por eso dice el texto bíblico, mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Dios le habló al profeta Ahías, porque la palabra de Dios, como hemos dicho en otras ocasiones, no está presa entre cuatro paredes, en la mente de un ser humano que no está presa. Y Dios la puede enviar a donde quiera. Aquí podría poner ejemplos, pero el tiempo es limitado. Pero es tremendo como Dios obra. Antes de que la mujer de Jeroboam llegara a la casa del profeta, Dios le habló a este, como hemos leído, y le dijo lo que habían tramado su marido y ella, como venía disfrazada. Así que, dice el texto bíblico, el siguiente versículo, cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, le dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. ¿Podemos imaginar cómo se quedó la mujer de Jeroboam? Allí la mujer de Jeroboam y posteriormente su marido tuvieron que oír una palabra dura de parte de Dios. Palabra dura de parte de Dios. Lo dejo para que vosotros lo leáis. Primera de Reyes 14, 1 en adelante. Una palabra dura. Se habían burlado de Dios. Jeroboam se había burlado de Dios desde el principio, haciendo lo que le dio la gana, sin pensar que como rey, con sus acciones, perjudicaban a decenas, a centenares de miles de sus conciudadanos. ¿Qué es lo que pasa con los padres? Y es lo que pasa también con los gobernantes, sobre todo aquellos, los padres que tenemos en nuestras manos a nuestros hijos, lógicamente, padres y madres. Si no hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, pues puede ocurrir que venga ruina. Y lo mismo pasa con los hijos que no hacen la voluntad de Dios manifestada a través de los padres. Creen que se pueden salir con la suya, con sus engaños, con sus mentiras. Creen que son felices porque hacen esto y hacen lo otro, hacen lo que les da la gana, pero lo que les agrada. Hasta que llega el momento que tendrán que encontrarse con la horma de su zapato, y no hay más horma del zapato mejor nos venga que aquel zapato que quiere colocarnos el mismo Señor a través de su palabra, a través de su palabra. Por eso es cierto lo que dice el apóstol Pablo, estas cosas que están escritas ahí para nosotros, como ejemplo, para que no imitemos lo malo, sino que imitemos lo bueno. Cuán diferente hubiera sido que Jeroboam hubiera reconocido su maldad y humildemente hubiera acudido al Señor en la persona del profeta Ahías, rogando al Señor por misericordia. Porque en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, aquel que se arrepentía, podía poner ejemplos del Antiguo Testamento, pero no hay tiempo, y se volvía al Señor buscándole, hallaba el favor de Dios. Siempre ha sido así a lo largo de la historia. Pero al rebelde, al contencioso, al soberbio, al tramposo, que no se quiere arrepentir. Hermanos, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Roboam hubiera sido perdonado y atendido por él, aunque efectivamente mucho había perdido en el camino, hubiera perdido en el camino.
Pero su obstinación era tan grande que no parecía posible que se diera esa actitud, por lo cual Jeroboam I, rey de las 10 tribus del norte de Israel, no solo no fue atendido por el Señor de forma favorable, ya había tenido las oportunidades para arrepentirse y se burló del Señor, pero además quedó como símbolo de quien por su rebeldía, soberbia y obstinación se mencionaría a lo largo de casi toda la historia de Israel, poniéndolo como mal ejemplo. Jeroboam creyó que podría burlar a Dios. Sabéis que donde dice, cuando Pablo dice no os engañáis, Dios no puede ser burlado. El sentido de esas palabras no puede ser burlado es a Dios no podemos darle esquinazo. Y quiere decir que uno dice, ya vengo por aquí, pero por aquí Dios no me va a pillar. Y cuando menos lo encontramos, y cuando menos lo esperamos, lo encontramos donde menos pensábamos que lo íbamos a encontrar. ¿Por qué? Dice un salmo, dice Dios en un salmo, ¿pensabas que yo era como tú? No estamos tratando con un cualquiera. El Salmo 139 dice que allí donde nosotros fuésemos, si a las alturas allí estás tú, si descendemos al fondo de la tierra, allí estás tú, si en la luz allí estás tú, en las tinieblas allí estás tú. Cuando me levanto, cuando me acuesto, allí Él está presente, y antes de que yo hable, dice Él ya sabe toda la palabra que va a salir de mi boca. ¿Se esconderá alguno en escondrijos, dice el Señor, que yo no lo encuentre? Un error de parte de los seres humanos. ¿Cómo pues podemos escondernos de su presencia cuando dice el Salmo 139 que nos habla de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios, que todo lo sabe y que todo lo llena con su presencia? Ahora, la lección que se desprende de esta historia para nosotros es que no podemos acercarnos al Señor con nuestras máscaras o disfraces, sean conscientes o inconscientes, y recibir su bendición. Aunque no sea el mismo caso, de esta historia se deriva un principio. Hemos de tener en cuenta que el Señor valora la sencillez de corazón, la honestidad, la sinceridad, la franqueza, la integridad y la claridad al hablar y al actuar. Pablo habla de sí mismo en ese sentido. Dice que el testimonio de su conciencia, de haberse conducido con limpia conciencia y hablando como delante de Dios en su propia presencia. En su propia presencia. Pero la doblez del corazón, la falsedad y la hipocresía, Él la abomina y la aborrece. Tenemos un capítulo ahí del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, que habla precisamente de esto a los escribas y a los fariseos. Y para tristeza nuestra, esto se da mucho en el campo religioso. La religión muchas veces es usada como máscara o disfraz para encubrir nuestras imperfecciones, nuestros pecados del corazón, del carácter e incluso de las malas obras. Y a esto ayuda mucho el conocer bien las Escrituras y usarlas según conveniencia. Eso ayuda a dar una imagen agradable de gente maravillosa. El lenguaje religioso evangélico con el cual podemos dar el pego, sobre todo los hijos que se han criado en hogares cristianos, que han mamado en la escuela dominical la Biblia, el lenguaje de la Biblia, los versículos de memoria, pero que no corresponde con una realidad interior. Por eso mucho más los hijos de los creyentes tienen que abundar en la búsqueda del Señor, para que todo lo que se conoce aquí y de memoria y se verbaliza corresponda con una realidad interna del corazón, para que no se produzca esta contradicción entre lo que se expresa, lo que se conoce desde fuera y lo que hay realmente adentro.
Podemos usar un lenguaje religioso evangélico con el cual podamos dar el pego, como se suele decir, pero que no corresponde con la realidad interior hasta que un día nos encontramos de cara con un mensaje parecido al que recibió la mujer de Jeroboam. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué te finges otra? El propósito divino es trabajar con nosotros para que podamos vernos como realmente Dios nos ve. A Él no le interesa lo que nosotros hayamos construido, nuestros ídolos particulares, ni nuestras máscaras, ni los muros que hayamos levantado a nuestro alrededor a lo largo de los años. Así que el Señor nos ayude a que podamos deshacernos de nuestras máscaras, las conscientes y las que son inconscientes. Porque cabe la posibilidad de que si tardamos más de la cuenta, al final tengamos que oír una palabra dura de parte del Señor. Y os aseguro que no nos va a gustar nada. Al respecto tenía aquí un versículo de Isaías en el capítulo 57 que siempre me llamaron la atención estas palabras. Aquí también hay unas palabras duras de parte del Señor. Dice, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio, sino que hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. Es el individuo o el pueblo que camina de espaldas a Dios, incluso llega a cansarse, a agotarse, porque andar en el pecado puede dar disfrute de un tiempo, de un momento, pero llega el momento que se tiene que cumplir en el que así anda, las consecuencias, trae malas consecuencias, y hay cansancio, y hay angustia, y hay sentimiento de culpabilidad también. Y dice el versículo 11, ¿y de quién te asustaste y temiste? ¿Que ha faltado la fe y no te has acordado de mí ni te vino el pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempo antiguo y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovechan. Cuando clames, que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. No quiero asustar a nadie con versículos del Antiguo Testamento, pero otra vez digo, estas cosas están escritas para enseñarnos a nosotros. Que se pueda andar durante un tiempo de espaldas a Dios y no pensar mucho en ello hasta que se sufren las consecuencias. Ahí es donde dice, y te cansaste. Sin embargo, no dijiste, no hay remedio. ¿Me voy a volver a Dios? No. Hallaste nuevo vigor. Te fortaleciste y seguiste adelante. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué? El Señor viene y dice, que te libren tus ídolos, aquellas cosas que tanto te gustaban, en las cuales tanto te recreabas. Eso que pusiste tú por ídolo de tu vida. El dinero, el poder, el sexo. No obstante, el mensaje que es conforme al Evangelio es claro y firme. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero se aprovechan aquellos que, sincera y honestamente, acuden a Él de una forma sencilla, reconociendo su pecado. Por eso, el mismo apóstol que escribió las palabras que he leído, también escribió, y si confesamos nuestros pecados, fiel es y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque Dios nos disciplina como hijos, ciertamente, nos trata como hijos, ciertamente, y el propósito es para que participemos de Él mismo, que participemos de su carácter, que participemos de su santidad, y en la medida que participamos de Él mismo, participamos también de su gozo inefable y glorioso, de su paz,
que excede a todo conocimiento. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.